¿Qué tal, queridos alumnos? Dios los bendiga. Estamos en una clase más, empezando semestre en el Colegio Bíblico Las Torres. Y bueno, la clase del día de hoy, la materia que vamos a ver es libros poéticos. Vamos a empezar el día de hoy con Job. Vamos a ver la introducción a Job. Tengo muy presente a Job, hermanos, porque hace poco, desde hace ya como 3 años, yo creo, tuvo una experiencia cercana a la muerte. Tuvo un accidente automovilístico que realmente vi la muerte muy de cerca, hermanos, como nunca. Y dije, qué feo morirse y no dejar nada, ¿verdad? Entonces dije, bueno, de las cosas que quiero dejar, una de las cosas de los legados que quiero dejar, siempre tuve la ilusión de leer la Biblia capítulo por capítulo y hacer un devocional. Y estoy hablando hace 3 años. Entonces, desde hace 3 años grabamos la Biblia a diario, capítulo por capítulo. Se llaman los devocionales La Palabra de Dios. Y bueno, ahorita, después de mucho tiempo, ya vamos en Salmos. Hoy vimos Salmo 16. Pero digo que tengo muy presente el libro de Job porque acabamos de ver el libro de Job. Y el libro de Job, hermanos, hasta especial esta agua. El libro de Job, le voy a decir algo bien interesante. Toda la gente, hermanos, vamos a sufrir. Parte de ser cristiano es parte del sufrimiento. Ahora, algo que como siervo de Dios, yo quiero hacerle notar algo en esta noche. Como siervo de Dios, hermanos, cuando una persona esté sufriendo, usted debe ser empático. No es, porque a veces pensamos lo siguiente, que una persona que aguanta el sufrimiento es muy espiritual y que no la aguanta no es espiritual. Eso no es cierto, eso es mentira del diablo. Todas las personas somos diferentes. Y por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, veo que está la hermana Angélica. La hermana Angélica, por ejemplo, y yo, podemos perder tal vez a nuestro papá. Y tal vez a ella no le pudo tanto, y a mí sí me pudo. ¿Es ella más espiritual que yo o yo más espiritual que ella? No, simplemente las personas somos diferentes. Y a veces pasamos el duelo o una enfermedad o una pérdida de diferente manera. Algo que debemos entender los siervos de Dios, los que servimos a Dios, usted que va a aconsejar, usted que va a ministrar, usted que va a predicar, necesita, hermano, ser empático con la gente, ponerse en el lugar de la gente. Si, por ejemplo, el día de hoy, hermanos, me mandaron un mensaje, mi suegra me mandó un mensaje y me dice, hijo, necesito un favor. Digo, ¿qué pasó, suegra? ¿Qué ocupa? Me dice, mira, hay una familiar mía, su bebita de 3 años de esta familiar de mi suegra empezó con fiebre. Entonces, pues en los ranchos, ¿verdad? Aquí en México, ya ven que las señoras de repente dicen, ay, pues pásale un huevo por la cabeza o pone un cordón rojo en la mano o cosillas así, supersticiones, ¿verdad? Le estoy hablando que la persona pues no era cristiana. Entonces la persona esta le da un consejo a la muchacha, oye, pues mete a tu hija en agua bien caliente. Oiga, pues no creerá que esta le hace caso a la otra persona y la niña se muere. Se murió la niña de 3 años por eso que le hicieron esa curación, se pudiera decir. Y la muchacha se quería suicidar, estaba muy triste, no tenía ganas de vivir. Y me dice mi suegra, necesito que le envíes un audio dándole ánimos. Yo le pregunto algo, son de esas cosas que a mí como siervo de Dios me es difícil hacer, porque yo le digo algo, ¿qué le puede decir uno a una mamá que perdió una niña de 3 años? ¿Qué le puedes decir? Y más en la situación que la mamá se sentía culpable porque la mamá sentía que ella la mató. Entonces ella estaba con eso en su mente de que yo maté a mi hija, fui culpable de la muerte de mi hija por haberla metido a ese baño de agua caliente. Le digo algo, por unos momentos oré a Dios y traté de darle ánimo a esta persona. ¿Qué le quiero dar a entender? Todos los cristianos, hermanos, vamos a sufrir, vamos a pasar momentos duros, pero no trate, cuando esté pasando un momento duro, no trate de descifrar, trate de consolar. A veces hay hermanos que en su afán de consolar quieren explicar el proceder de Dios. Hermanos, nosotros no podemos explicar el proceder de Dios, Dios es soberano. Por ejemplo, si esta noche a mí me da cáncer y me muero, gloria a Dios.
no pasa nada. Pero hay gente que, a ti te dio cáncer por esto, o se te murió tu mamá por lo otro, o tu esposo te dejó por esto. No, hermanos, debemos entender algo. Estamos viendo la introducción a Job. El libro de Job, hermanos, no es una ficción religiosa. Job era una persona real, un cristiano real de carne y hueso, no un personaje imaginario. Ezequiel, allí en Ezequiel 14 al 20, nos habla de eso. Hermana Angélica, ¿puede leerlo, por favor? Ezequiel 14 al 20, si es tan amable. Sí. Adelante. Dice, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor, y si hicieren pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. O si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no libraría a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. O si enviare pestilencia sobre esa tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no libraría a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Qué tremendo texto. Y fíjate qué tremendo. ¿Quién era Job, hermanos? Date cuenta de qué clase de hombre era Job, que si Dios tomaba la decisión aún de destruir esta tierra, de los pocos que se salvarían, dice la palabra de Dios, sería Daniel, Job, ¿y quién más? Y Noé. Fíjate qué tremendo. Hermano Ángel Saleta, léame por favor Santiago 5:11. Santiago 5:11. Adelante. Dice, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. El Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Ahora, fíjate, como era un hombre real, tenía experiencias reales. Puede decirnos lo que necesitamos saber sobre la vida y sus problemas en el mundo real. En estos primeros capítulos 3 nos presentan a Job y revelan 4 hechos importantes de él. ¿Cuáles hechos? Vamos a ver los primeros. Primeramente, la prosperidad. Estaba haciendo unos cálculos, hermanos, yo soy muy curioso, y la palabra de Dios habla de la hacienda de Job, y estaba haciendo cuentas, hermanos. Les voy a dar unos datos interesantes. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice, hermanos, que Job tenía 500 yuntas de bueyes. Ahora muchos se imaginan, tenía 500 bueyes. No, cuando los que crecimos en el rancho sabemos que una yunta son 2. Entonces puede decir que tenía 1000 bueyes. Ahora, ¿cuánto vale cada buey? Más o menos, hermanos, el kilo de buey está como en 50 pesos. Cada buey, hermanos, pesa 500 kilos. Entonces, si multiplicamos 500 kilos por 50 pesos el valor y lo multiplicamos por 1000, en total, hermanos, en dinero, los bueyes de Job valían 25 millones de pesos. Estamos hablando de una cantidad fuerte, más o menos. Tenía $1 millón Job, más o menos, en puros bueyes, ¿ok? En asnos, en burritos, ¿verdad? En burritos tenía 3 millones de pesos.
en camellos. Los camellos eran lo más caro. Tener un camello en aquellos entonces, hermanos, era como tener una Homer, ¿verdad? O una Gran Cherokee. Y aparte más barato porque a la Homer, a la Gran Cherokee, pues le echas gasolina, el camello hasta aguantaba meses sin tomar agua. Entonces eran muy prácticos esos vehículos para el desierto. Y en camellos tenía 75 millones de pesos en camellos. En borregos, en ovejas tenía 21 millones. En total, hermanos, la fortuna de Job ascendía al día de hoy, si la comparamos al día de hoy, a 6.2 millones de dólares. Ojo, solo en ganado. ¿Ok? Solamente en ganadería, Job tenía 6.2 millones de dólares. A eso hay que agregarle los siervos. Acuérdese que los que eran nacidos en casa eran propiedad del dueño. O sea, el que llegaba afuera, pues se podía ir a terminar, pero el que era siervo nacido en casa, valía y valía mucho. Y entre más jovencitos y fuertes, más valían. Entonces, aparte de ganados, tenía siervos, pero aparte, hermanos, tenía tierras. Y eso era lo que más valía. Entonces, si hacemos un cálculo conservador, más o menos, hermanos, Job poseía como 20 millones de dólares en siervos, ganados y tierras. Era un hombre rico. No se dice, ojo, no se dice que era el más rico del planeta, pero que sí era el más rico de los orientales. Entonces, era una persona temerosa de Dios. Dice la palabra de Dios, vamos a leer ahí Job 1:1 rápidamente. Mire qué dice la palabra de Dios, vamos a leerlo, si son tan amables. Vamos a ir pasito a pasito, al fin tenemos tiempo. Me gusta este Zoom porque no se corta a la hora, ¿verdad? Antes tenía yo que andar ahí apresurándome, ¿verdad? Pero fíjese qué dice la palabra de Dios. Hubo en tierra de Uz, esto está por Edom. Ok, Henry Irías, a ver qué dice aquí. ¿Tiene una pregunta, hermano Henry? Sí, muchas gracias, pastor. Fíjese Sí. que cuando usted dijo la palabra oriental, te Ajá, saludo de aquí, desde Honduras. ajá. ¿Qué opinión le merece a usted? Porque aquí en nuestro común decir, cuando conocemos de un oriental, hablamos de un chino. De tal manera, si usted cree que el tema de Job, siendo oriental, estaría hablando de un chino. No, hermano, nada que ver. No, haga de cuenta que el Oriente abarca más allá de lo que es China, Japón, Filipinas. El Medio Oriente, de hecho, hablamos, por ejemplo, que empieza ahí desde el Líbano, Irak. Entonces, pues yo creo que entendemos, ¿verdad? Los que conocemos un poquito de la Biblia, que no habla de asiáticos, sino de orientales, ¿verdad? Pero espero que le haya quedado claro la duda, ¿ok? Vamos a seguir adelante. Ahora, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y fíjese lo que dice Job. Este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahí le voy a encargar a usted que anote estas 4 cualidades porque vienen en el examen. ¿Ok? Vamos a anotarlas. Era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Yo en el examen le voy a preguntar a usted, hermano, póngame las 4 cualidades que vienen en el versículo ahí 1 de Job, y usted va a poner Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Sí están entendiendo? ¿Hay alguna duda? Perfecto, sigamos adelante. Ahora, ¿qué tenemos que entender cuando la Biblia, por ejemplo, vamos a ver a los demás hermanos para participar también con los demás? Hermano Juan García, buenas noches, gusto saludarle. Cuando la palabra de Dios, hermano Juan, se refiere a Job como un hombre perfecto, ¿quiere decir, hermano Juan, que era un hombre que no pecaba o a qué hace referencia? Perfecto, porque hacía las cosas conforme a la bondad de Dios. Exactamente. De hecho, la palabra de Dios dice, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es que perfecto. ¿Ok? Ahí la palabra pudiera
pensarse, ¿verdad? Que cuando se habla de Job como un hombre perfecto, se habla como un hombre que no peca. No, no era un hombre que no pecaba, Job también pecaba. Pero la palabra de Dios nos hace ver cuando habla de la cualidad de la perfección, que era un hombre que buscaba agradar a Dios en lo que hacía. ¿Ok? En su corazón estaba buscar agradar a Dios. Era perfecto, recto, temeroso de Dios. Hace ratito compartía yo algo bien interesante que decía Oswald Chambers. Oswald Chambers decía, hermanos, que esto del temor de Dios, y se lo voy a leer porque está muy interesante. Fíjese lo que dijo Oswald Chambers acerca del temor de Dios. Esto me gustó y lo compartí hace ratito y se lo voy a leer. Fíjate, lo sorprendente de temer a Dios es que cuando temes a Dios no tienes nada que temer. Qué tremendo, hermanos. Lo sorprendente de tener temor de Dios es que cuando una persona tiene temor de Dios no tiene nada que temer. Cuentan, hermanos, del evangelista John Rice. Este hombre era un hombre usado grandemente por Dios ahí en Estados Unidos y él predicó de tal manera junto con varios pastores, y no sé si han escuchado, hermanos, de que en Estados Unidos hubo una época en la que prohibieron beber alcohol, prohibieron la venta de alcohol. Se llamó la época de la prohibición. Y estos hombres eran tan usados por Dios que literalmente el país dejó de vender bebidas alcohólicas. Fíjese qué poder tenían estos hombres. Pero ahí le va. Un dueño de una cantina, hermanos, llegó después de una predicación de John Rice y llegó con una pistola a apuntarle, a matarlo. Y le dijo, predicador, quiero que dejes de predicar la palabra de Dios y que dejes de decir que el vino es malo, que las cantinas son malas. Quiero que te calles y ya no prediques, porque si no te voy a matar. Y el hermano Rice ni se inmutó, ni se enojó. Dijo, a mí no me espantas con el cielo. Así es que si vas a tirar, tírale. Y sabe que no tuvo el valor de tirarle. ¿Por qué? Porque el cristiano, hermanos, es el hombre que no tiene temor. ¿Por qué? Porque sabe en quién ha creído, sabe en quién ha confiado. Por eso dice, lo sorprendente de temer a Dios es que cuando temes a Dios no tienes nada más que temer. Pero fíjate, mientras si no temes a Dios, temes a todo lo demás. Entonces, Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado ¿de qué? Del mal. Estamos viendo su persona, pero ahora vamos a ver su familia. Dice aquí la palabra de Dios en Job 1:2. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. ¿Cuáles eran sus posesiones materiales? Dice, su hacienda era 7,000 ovejas. Ya vimos el valor de las ovejas. 500 yuntas de bueyes, 3,000 camellos, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Como le explicaba aquí a mi hermano, cuando la palabra de Dios, la Biblia, habla en el contexto de los orientales, habla respecto a las personas que viven en Medio Oriente, ¿verdad? Por ejemplo, puede hablar de gente que es de Arabia, de Irak, de Irán, de Jordania. A eso hace referencia, ¿ok? Los orientales. Hay una diferencia, por ejemplo, cuando la Biblia se refiere a un oriental, a un asiático, ¿ok? Pero cuando habla de oriental, estamos hablando del contexto, por ejemplo, de que vivían ahí por Edom. Ahora, sigamos leyendo. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, ¿verdad? Pero fíjate qué interesante, el 5. Acontecía que habiendo pasado un turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Déjenle digo algo. ¿Cuánta gente, cuántos papás, cuántas personas, y es más, le voy a ser bien franco, cuántas personas, hermanos, aún gente que sirva a Dios, siempre andan diciendo, es que no tengo tiempo, no tengo tiempo. Por ejemplo, si usted está casado, debe separar un tiempo, usted que está casado, para pasar tiempo con su esposa. ¿Cuánta gente no conocemos que sirven a Dios, aún pastores que se divorcian? Y el pastor y su esposa están de la greña, del chongo, peleados. ¿O cuántos matrimonios? Yo no sé, ¿verdad? Yo no vivo con usted. No diga, ay, el hermano Hugo manda investigando. Yo no vivo con usted. Pero si es usted honesto, si es usted honesta, de repente hay problemas en el matrimonio. Y la hermana está enojada. ¿Y por qué está enojada la hermana? Porque el hermano nunca la saca a pasear. Porque todo es casa, iglesia, trabajo. No, hermano. Varón, si usted está casado, tiene que entender que tiene que separar un tiempo a la semana exclusivo para salir con su esposa a pasear.
para platicar con ella, para comprarle una atención, para darle un detalle. Hay varones cristianos que dicen, yo no le pego a mi esposa, yo no tomo. Sí, ingrato, no le pegas, no tomas, pero tampoco la paseas, tampoco la halagas, tampoco eres tierno con ella. Tiene usted que entender algo. Los grandes hombres de Dios cubren todos los aspectos de su familia, no solo el económico, porque a veces hay hermanos, no, pues yo pago todo, yo llevo la despensa, sí, hermano, pero no nada más es proveer lo económico, es proveer lo afectivo, es proveer lo emocional, es proveer lo espiritual. Sí, cierto, tú puedes decirte y jactar, no, pues es que yo doy dinero en la casa, es más allá de dar dinero. ¿Cuánto tiene, hermano casado, que no te sientas con tu esposa, toman un café, charlan, platican? Cada quien está en su mundo. Ella está en su mundo, el otro está en su mundo, y son unos completos desconocidos, unos completos extraños. Pero eso sí, cuando cumplen años de casados, suben la foto de que se quieren mucho. Puras mentiras. Están juntos por costumbre, están juntos nada más por estar. Usted debe entender que si está casado con su mujer o con su esposo, debe haber un amor de Cristo, un amor real, y debe darse el tiempo. Debemos darnos el tiempo para invertir en nuestro matrimonio. ¿Sí están escuchando, hermanos? Invierte en su matrimonio, invierte en lo espiritual. Pregúntele a su esposa cómo se siente. Usted tiene que entender que hombres y mujeres somos diferentes. Y las mujeres, hermanos, muchas veces no sacan sus emociones. Las mujeres se guardan sus emociones. Y por eso hay muchas mujeres que están estresadas, están amargadas, están irritables, están tensas. Hay mujeres que tienen crisis de ansiedad. ¿Por qué hay tantas hermanas con crisis de ansiedad? Sienten que el pecho se les aprieta, no pueden respirar, de la nada lloran, de la nada están enojadas, de la nada se cansan, no tienen ganas de hacer nada. Y hay hermanos, oye hermano, ¿y por qué mi esposa está enojada? ¿Por qué mi esposa no quiere ni levantarse? ¿Por qué anda irritable? ¿Por qué anda ahí nada más llorando? ¿No será, hermano, que anda así la hermana porque trae mucho sentimiento guardado? ¿Porque trae muchas cosas que no ha podido platicar porque no ha habido el tiempo? ¿O porque muchas veces ella quiere hablar y usted no la deja hablar? Y viceversa. A veces tenemos tanto que hablar, pero la persona con la que queremos hablar no se presta para hablar. A veces hay hermanas que quieren hablar con su esposo y su esposo, ya vas a empezar, cállate. No estés de ridícula, no estés de ridícula. Amén. Necesita a su esposa y necesita a su esposo saber que usted puede hablar, saber que usted puede participar, saber que usted puede conectarse con él, con ella. Job, hermanos, a pesar de que era un hombre con recursos, a pesar de que tenía el dinero, a pesar de que tenía todas las posibilidades, él se daba el tiempo. Date el tiempo, hermano, para cuidar tu matrimonio. Date el tiempo para orar por tus hijos. Fui a la iglesia del pastor que vengo mucho rato y yo me gozo en ver a los hijos de mi pastor porque ni uno de los hijos de mi pastor se ha apartado del camino de Dios. Tuvo el pastor 8 hijos y todos sirven a Dios. Y si usted ve, y no vamos a hablar mal de nadie, pero sí o no, hermanos, la gran mayoría de los hijos de los pastores ya no siguen en los caminos de Dios. Desgraciadamente. A veces son rebeldes, a veces son necios, a veces no siguen los caminos de papá y mamá. ¿Sí está aquí conmigo? Pero yo escuché al pastor, le preguntaron, oiga hermano, ¿y cómo le hizo usted para que sus hijos siguieran sus caminos? Y el hermano dijo que diario, imagínate, te estoy diciendo que tiene 8 hijos, que diario al menos toma 10 minutos por hijo, o sea, ora por cada uno de sus hijos al menos 10 minutos, solamente por sus hijos. Te estoy hablando de que al menos hora y media dedica a orar por sus hijos. Dime, ¿cuántos aquí, levanten su manita, tienen hijos? Yo tengo hijos. Amén. Te pregunto algo, ¿tus hijos son importantes? ¿Cuánto tiempo pasas orando por tus hijos? Ay, es que hermano, el colegio bíblico, te voy a ser bien franco.
Si tú dices, es que el colegio bíblico me quita tiempo, no, deja el colegio bíblico y ponte a orar por tus hijos. Más importante que el colegio bíblico es que ores por tus hijos. Hermano Hugo, ¿es malo el colegio bíblico? No. Pero si por estar aquí en el colegio bíblico dejas de orar por tus hijos, entonces debes de escoger. Y yo te sugiero que ores por tus hijos. Si por estar en el colegio bíblico no pasas tiempo con tu esposa, con tu esposo, primero pase tiempo con su esposa, con su esposo y luego el colegio bíblico. Hay prioridades. ¿Sí está aquí conmigo? Nos podemos dar el tiempo. Yo no le estoy diciendo no que no estudie el colegio bíblico, no. Lo que le estoy diciendo es que hay prioridades. Lo más importante, hermanos, Job dice la palabra de Dios que ofrecía holocaustos conforme al número de cada uno de sus hijos. Esto implica, hermanos, que ofrecía 10 holocaustos diarios por sus hijos. ¿Qué le tengo que dar a entender a usted? Vale la pena luchar por lo que vale la pena tener. ¿Sí me está entendiendo? Vale la pena luchar por lo que vale la pena tener. Los que estamos casados queremos un buen matrimonio, hermanos. Ore al Señor, sea paciente, invierta, ore por su esposa. Ay, hermano Hugo, es que mi esposa, no, hombre, hermano, usted la conociera, no, hombre, si usted la conociera, hasta se divorciaba de ella, hermano. Déjele digo algo. No hay mujer, por dura que sea, que la oración no cambie. Las hermanas, no, hombre, hermano Hugo, es que mi esposo, no, hombre, el diablo le queda corto a aquel, es un tremendo mi esposo, lo conociera. No hay hombre, por duro que sea, que la oración no puede cambiar. Necesitamos, hermanos, hacer el compromiso de orar por nuestros matrimonios, de orar por nuestros hijos, de orar por nuestros hermanos. ¿Qué le quiero dar a entender, hermanos? Job tomaba tiempo, queridos hermanos, para compartir y orar con sus hijos. Pero no solo eso, vamos a ver aquí más adelante. Estamos viendo la persona de Job, estamos viendo la familia de Job, las posesiones materiales de Job, y ahorita vamos a ver los amigos de Job. A ver, hermano, ¿tiene otra pregunta? Dígame. Sí, perdón si abuso con el tema de las preguntas, pastor. No, dígame. Dice que como estamos en el tema de la familia, a su consideración, solo vemos la participación de Job como esposo y como padre. Más adelante miramos un regaño de Job hacia su esposa cuando le dice que maldijese a su Dios. Sin embargo, mi opinión me hace pensar que será que esta esposa, que ni el nombre de ella se sabe, estaba cerca de Job por sus posesiones materiales y no porque realmente lo amaba como persona. ¿Qué opinión le merece? Gracias, Pastor Hugo. Bueno, esa no es una pregunta, ¿verdad? Me está pidiendo mi opinión y está bien. Yo les voy a pedir un favor, que cuando quieran mi opinión, no me la pidan en la clase, me la pidan en el grupo de WhatsApp. Respecto a la pregunta, Job no la regaña, hermanos. Si notan ahí el texto, cuando lleguemos ahí, Job se sorprende, pero en ningún momento la regaña, sino que se sorprende de la manera de hablar de ella. De hecho, hermanos, la tradición, no tanto el libro de Job, muchos piensan, los otros hijos que tuvo Job los tuvo con otra, no, fue con la misma señora, porque muchos dicen, qué padre se fue y lo dejó. No, tiene que entender que fue un momento duro, un momento difícil, porque mucha gente puede llegar a pensar, aquella se fue, como dice el hermano, porque era una interesada, porque le interesaba el dinero. No, fue una mujer que perdió a sus hijos en un día, que perdió todo, estaba en shock. O sea, no nos podemos poner en el papel, hermanos, de jueces, ¿verdad? De decir, esa mujer era una interesada porque cuando Job perdió todo se fue. No, simplemente, hermanos, tiene usted que entender que fue una mujer que más allá de lo material tenía el dolor de perder a sus hijos. Por ejemplo, y se los voy a decir así con todo el cariño del mundo. Hace como un año, hermanos, hace como un año y medio, estamos ahí en Adulam. Adulam es el ministerio que tengo. Es un ministerio donde trabajamos con gente que se droga, con borrachos, con X y Y, ¿verdad? Entonces estábamos en el culto. Y de repente, hermanos, un hermano que se llama Rolando llegó drogado, llegó muy drogado. Y él quería dar un especial, quería cantar y le dije, Rolando, ahorita no, ahorita vienes muy drogado. Ya cuando vengas en tu juicio, con todo gusto puedes participar. Se enojó y se sentó. Luego quería una Biblia.
y ahí le dimos una Biblia. Pero no quería la Biblia que le dimos, sino que quería la Biblia de una hermana y quería arrebatarle la Biblia a la hermana. Entonces sí le dije, no, Rolando, pues te estamos dando la Biblia, no le arrebates la Biblia al hermano. Se enojó y aventó la Biblia. Y seguí yo predicando. Él estaba, si ponemos así en perspectiva, como en la cuarta fila, ¿verdad? Había un grupo como de 100 personas. De repente, hermanos, de la nada, Rolando se para, saca un cuchillo más o menos como de 30 centímetros, un cuchillo filoso, grande. Decimos aquí en México, un cuchillo cebollero. Y quería apuñalarme. O sea, Rolando fue directamente a apuñalarme. Le digo algo, yo me quedé en shock. No corrí, no nada. ¿Tuvo miedo? Sí tuve miedo, pero me quedé así seco. No supe. Lo que me salvó, que había 2, 3 ahí que lo agarraron. Que lo agarraron literalmente y gracias a Dios no me alcanzó a acuchillar. Y este hombre se fue, se echó a correr y pasó a seguir predicando y todo. La semana siguiente, hermanos, este hombre llegó llorando. Estaba en la esquina y me dice alguien, oiga, hermano Hugo, es que le habla a Rolando, que si quiere hablar con él. Le digo, sí, vamos. Y le digo, ¿qué pasó? Y llorando, no, perdóneme, no lo quise hacer. Le digo, no se preocupe. Y me dijo algo que es lo que le quiero decir. Me dice, es que en ese momento no estaba en mí. Que no se preocupe, venga. Es más, ese día hasta me llevó unos zapatos de regalo. Ahí los tengo, los zapatos. ¿Cierto o no? No se justifica, ¿eh? Pero cierto o no, ¿cuántas veces decimos cosas enojados, pero que realmente no sentimos? Amén. Uno como papá, ¿verdad? Con los hijos, ya cuando se están portando mal, ya me tienes harto, te voy a regalar ahí al de la basura. Obvio, no lo vas a regalar, pero o sea, es una manera de meterles miedo. Cuando mis hijos eran más chiquitos, sí temían eso, ¿verdad? El próximo que se porte mal, cuando pase el camión de la basura, lo voy a mandar ahí. Y sí funcionaba, al menos 30 minutos se quedaban ahí muy calmos. Luego ya decían, no nos lleva ahí. Y tuve que inventar otras amenazas. ¿Pero qué pasó? ¿Era que no amaba a mis hijos? No, simplemente era una manera de calmarlos. Pero obvio no los iba a regalar con el de la basura, ¿verdad? O cuando vamos de vacaciones, ¿verdad? ¿Cuántos hemos ido de vacaciones en el carro y van los niños? Ya llegamos. Y me pasa con mi hija Jocabet, ¿verdad? Mi hija tiene 7 años. Y vamos de vacaciones en el carro algo. Y hermanos, no tiene ni 10 minutos que salimos de casa y ya llegamos. ¿Falta mucho? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? El próximo que hable, me regreso a la casa. Y ya se calla. Y ahí va media hora. Y de repente, ya llegamos. Y ahí va. ¿Qué le quiero entender? Muchas veces decimos cosas que no sentimos porque estamos enojados, porque estamos tristes. ¿Cuántas veces tristes? Yo sé que usted no lo va a aceptar, ¿verdad? Porque esto es perfecto. Pero ¿cuántas veces en un momento de tristeza hemos dicho, ya no quiero nada con la iglesia? Ya no quiero nada con Dios. ¿Cuántas veces, la verdad, hemos tomado en nuestro, por X o Y cosa, pero no sé si le ha pasado que de repente usted toma la decisión de ya no quiero nada con Dios, ya no quiero nada con los hermanos, ya no quiero nada con la iglesia, ya no quiero nada y ya renuncio. Pero ¿qué pasa? Llega el siguiente domingo y ¿dónde está? La iglesia. ¿Será que sí? Y hasta, ay, no, que te iba a decir, no, hombre, pues ¿cuál? Dice aquí el hermano Pedro, el dolor en momentos así por la desesperación, así es, hablamos cosas que no son reales. Fue lo que pasó con la esposa de Job, porque le digo, qué fácil es criticar a la esposa de Job, ¿no? Vieja interesada, nada más perdió Job todo y lo dejó, así son todas. No, ponte en el lugar de ella. ¿Qué harías tú si en un día se te murieran tus 10 hijos? ¿Qué harías tú?
Yo te digo algo, se enferma, no se me ha muerto un hijo, pero se me enferma uno y sufro mucho. Les voy a contar algo que pasó hace poco. Mi hija, cuando era bebé, hermanos, le regalamos unos M&M's. ¿Cuántos sabes qué son los M&M's? Los chocolates, ¿verdad? Entonces agarró mi hija, hermanos, y como era una bebé, no supervisamos y se empezó a meter los chocolates en la oreja y se rellenó la oreja de M&M's. ¿Cuánto se metió, hermano? No sé, hermanos, pero se metió al menos unos 20. Y ya, nos dormimos y en la noche empezó. ¿Qué pasó? No, tenía la oreja llena de chocolate. Y ahí vamos a urgencias. Y que no la estaban cuidando. Y yo, no, pues su mamá. Yo rápido dije, no, es culpa de la mamá, dije. Y la verdad yo la estaba cuidando, fue mi culpa. Pero le digo algo, pues ya ni modo. Pero sí o no, los que hemos tenido un hijo en el hospital, sufrimos mucho verlos en el hospital. La verdad. Y sí o no quisiera uno estar en lugar de ellos. Le dice uno a Dios, Padre, ¿cómo quisiera ser yo el que esté sufriendo? Que no sufra mi hijo, que no sufra mi hija. Entonces, este libro de Job nos enseña algo. Y yo no los juzgo, se están preparando. ¿Sí está aquí conmigo? Malo fuera que después de la clase tuvieran esa actitud. Ahorita están aprendiendo algo. Están aprendiendo que cuando la gente pasa un momento difícil, cuando todos avienten la piedra, usted póngase en medio de la piedra. Siempre póngase del lado del débil. Eso es lo que haría Cristo. ¿Sí está aquí conmigo? No, hermano, no. Cristo siempre se puso del lado del débil. Aquí vemos, hermanos, en la palabra de Job de Dios lo que estaba pasando con Job. Ahora, sigamos, así es. Déjenles comparto la pantalla porque ya vamos rápido y no quiero perder el tiempo. Ahora, vamos a ver la adversidad de Job. Fíjate qué interesante este dato. En un día, Job fue despojado de su riqueza. Oigan, hermanos, les voy a decir algo. Job, como les decía, perdió más o menos 20 millones de dólares en un día. ¿Cuántos han perdido alguna vez dinero? Oiga, yo pierdo 10 pesos y me pongo bien triste. El otro día traía para unos chetos y estaba bien contento porque iba a comprar mis chetos y de repente, quién sabe dónde quedaron mis 10 pesos y sufrí. Era como Job con su calabacera. ¿Y por qué no, mis chetos? No, hombre. ¿Verdad que uno sufre cuando pierde dinero? Imagínense lo que sintió Job, lo que sintió su esposa cuando ellos perdieron todo. Ahora, déjenle digo algo. Lo peor de esto, hermanos, es que lo perdieron sin haber hecho nada malo. O sea, no hicieron algo por lo cual tuvieran que perder todo. Ahora, fíjate esto interesado. Perdieron no solo su hacienda, sino sus hijos también. Ahora, lea esto con atención. Esto es bien interesante, ¿ok? Ahora, la primera pregunta de examen es 4 cualidades de Job. Era perfecto, era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La pregunta 2 es la siguiente. ¿Cuántos ganados tenía Job? Y usted va a poner, tenía 500 yuntas, 500 asnas, 3,000 camellos y 7,000 ovejas. Esa es la pregunta 2, ¿ok? ¿Cuánto era el ganado de Job? Ahora, siguiente, fíjese aquí. Debido a que el autor nos permite visitar la sala del trono del cielo y escuchar a Dios y a Satanás hablar, sabemos quién causó la destrucción. Pero ahora, quiero que entienda algo. Job no estaba viendo eso. Usted y yo en el libro vemos que, mire, aquí vamos más adelante. En el 6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Ahora, mucha gente dice, entonces Satanás es hijo de Dios. No, la palabra original habla como creación, ¿ok? Ahora, los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella. Jehová dijo a Satanás,
¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Pero fíjate qué pregunta le hace Satanás a Dios. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Tú y yo, ¿sí me está entendiendo, hermanos? O sea, tú y yo lo estamos leyendo, pero Job obvio no lo estaba viendo. Él no lo podía entender. Job volteaba al cielo y decía, Señor, ¿por qué está pasando esto? Yo no puedo entender el por qué. Perdí mis hijos, perdí mis riquezas. Señor, si yo soy un hombre que trato de ser perfecto, recto, temeroso de Dios o apartado del mal. ¿Cuántas veces, hermanos? No sé si le ha pasado a usted que cuando estamos más entregados a Dios, más consagrados a la oración, más apegados a la palabra de Dios, cuando queremos hacer lo correcto, es cuando más nos llueve. Y no entendemos por qué. Señor, ¿por qué justo cuando entré en el colegio bíblico se enferma aquí, se enferma allá, me quitan aquí el trabajo, me quitan acá esto, me quitan allá el otro? Les digo algo bien importante. Hay cosas, hermanos, en el ámbito espiritual que usted no puede ver, pero de algo usted puede estar seguro. Dios tiene todo bajo control. Por Amén. dura que sea la situación, Dios tiene todo bajo control. Él le ama, Él entiende. No es pecado que usted llore, no es pecado que usted, a veces uno mira al cielo y uno pregunta. No es pecado que le pregunta a Dios. ¿Qué sí es pecado? El pecado es dejar de hacer las cosas de Dios por un mal sentimiento. O sea, el otro estaba hablando con una persona que estaba pasando un momento duro y dejó de ir a la iglesia. Y luego, ¿por qué ya no vas a la iglesia? Ay, hermano, pues usted entiende lo que estamos pasando. Digo, yo entiendo lo que estás pasando, pero ahorita, en el momento que estás pasando, donde debes estar, es en la iglesia. ¿Y cuánta gente no conocemos que pasa un momento duro y en lugar de acercarse a Dios, en lugar de acercarse a la iglesia, en lugar de acercarse a la oración, en lugar de acercarse a la palabra de Dios, en lugar de ganar almas, en lugar de hacer lo correcto, simplemente se encierran en sí mismos? Encerrándote en ti mismo, en ti misma, nada va a cambiar. Y usted dirá, ¿por qué ha pasado? Hermano, es que no hay ganas de orar. Le digo algo, hoy en la tarde salimos a predicar el evangelio y gracias a Dios 3 personas recibieron a Cristo. Y me he propuesto la meta de ganar almas diario, de predicar el evangelio diario. Le digo algo, hoy en la tarde, y preparen las piedras, agarren piedras grandes, feas, y láncenmelas. Porque le voy a decir algo, hoy en la tarde yo no quería salir a ganar almas. ¿Por qué? Estoy cansado. Físicamente, hermanos, estoy muy cansado. Duermo jornadas de 4 o 5 horas a lo mucho, no duermo mucho. Y el día de hoy físicamente me sentía muy cansado. Pero dije, no, dije dentro de mí mismo, dije, lo mismo voy a hacer aquí que allá. Y salimos y digo, saliendo, Dios nos dio fuerzas. Yo le voy a decir algo, no se sienta mal si de repente no tiene ganas de orar. ¿O a poco usted es el súper espiritual que siempre quiere orar? No, la verdad no. No siempre queremos orar. No se sienta mal si no quiere leer la Biblia. No se sienta mal si no quiere ir a la iglesia. Pero ¿sabe qué? Independiente de cómo se sienta, hágalo. Prométame que lo va a hacer. No siempre va a haber ganas de orar. No siempre va a haber ganas de leer la Biblia. No siempre va a haber ganas de ir a la iglesia. No siempre va a haber ganas de colegio bíblico. Pero debe usted llegar al punto de madurez espiritual que aunque no tenemos ganas de hacerlo, lo hacemos. Y quítese de la mente ese engaño del diablo, porque es un engaño del diablo. Ay, es que si no lo hago de corazón, mejor no lo hago. No, usted hágalo. Hágalo, aunque no tenga ganas de hacerlo. Muchas veces les digo algo, yo no tengo ganas de hacer las cosas. Me viene a la mente, hermanos, hace años, y esto sí pasó, estábamos haciendo un club bíblico y estaba el calor y todo, hermanos.
Y ese día, hermanos, no queríamos hacerlo. Estaba fuerte el calor, no teníamos ánimo de hacerlo. Tuvimos el club bíblico y les digo algo, normalmente llegaban 30, 40 niños. Ese día, hermanos, llegaron como 5 o 6 niños. Y yo iba renegando. Ay, ¿para qué vinieron bien poquitos niños? Oiga, hermanos, no me vas a creer, pero de entre los niños que fueron, fue un niño que siguió yendo. Pero ese niño, hermanos, 2 meses después, era muy fiel al club, pero 2 meses después, su propia madre lo mató. Su propia madre lo mató. Su mamá era una drogadicta, no tenía para droga, y en su coraje, en su desesperación, agarró al niño, hermanos, y con una cadena de bicicleta lo ahorcó. Su propia madre lo mató. Y yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado? Porque gloria a Dios, a pesar de la muerte tan fea que tuvo, ese niño está con Cristo, ese niño fue salvo. Pero cuántas bendiciones nos perdemos, hermanos, por hacerle más caso a nuestros sentimientos que a Dios. ¿Sí me está escuchando? Es que no me siento bien. Hermano, es que la vida cristiana no es de sentimientos, es de convicciones. No me siento bien. Hermano, todos nos sentimos mal. Pero la Biblia está llena de hombres que a pesar de que se sintieron mal, hicieron lo correcto y Dios les dio la victoria. ¿Tú cómo crees que se sentía Cristo después de todos los latigazos, después de todos los escupitajos, después de todas las maldiciones, después de todas las burlas? ¿Cómo crees que se sentía Cristo después de ser traicionado? Y a pesar de que fue traicionado, golpeado, escupido, Cristo cargó la cruz, hermanos. Tenemos un ejemplo y un ejemplo grande, el ejemplo de Cristo. Cristo no se sentía nada bien en el momento de ser crucificado, pero fue a la muerte y muerte de cruz. ¿Tú cómo crees, hermano, que se sentía Esteban cuando fue apedreado? ¿Tú cómo crees que se sentía Pablo cuando lo picó la víbora? ¿Cómo crees que se sentía Pablo cuando lo latigaron y lo aventaron al calabozo de más adentro? ¿Cómo crees que se sentía el apóstol Juan cuando lo aventaron un caldero de agua hirviendo? ¿Cómo crees que se sentía el apóstol que literalmente, hermanos, le abrieron el estómago y le sacaron las vísceras? No se sentían bien, hermanos. Y tú porque ya alguien habló mal de ti, ay, ya no quiero nada con Dios, ya no voy a, ya. ¿Por qué, hermano? Ay, es que andan murmurando de mí, como si usted fuera tan importante, hermano. Si de Cristo hablaron, hermanos, cuanto más de uno. Y te haces el ofendido. Ay, es que andan hablando de mí, pues que hablen, hermano, ¿qué importa? Y le voy a decir algo. Muchas veces cuando el río suena, es que agua lleva. Yo siempre digo esto. Si andan hablando mal de mí, tengo que checar. Y si estoy mal, debo tener la humildad de cambiar. Y si no hay nada mal, siga adelante. No le haga caso a sus sentimientos. Eso es perverso, eso es diabólico, eso es satánico. Hágale caso a la palabra de Dios. No siempre nos vamos a sentir bien, pero aquellos que siguen adelante en la vida cristiana son aquellos que se sobreponen a sus sentimientos, se fortalecen en el Señor y se hacen fuertes en Cristo. No son guerreros, guerreras, no, somos débiles, pero con un gran Dios. Cansados, mas todavía persiguiendo. ¿Sí está aquí conmigo? Vemos aquí, hermanos, que Job, ya mero terminamos, ya mero acaba la clase, pero vemos aquí, queridos hermanos, fíjate, debido a que el autor nos permite visitar la sala del trono del cielo y escuchar a Dios y a Satanás hablar, sabemos quién causó la destrucción y por qué le permitió causarla. Pero si no tuviéramos esta idea, probablemente adoptaríamos el mismo enfoque de los amigos de Job y culparíamos a Job por la tragedia. Fíjate qué tremendo esto que te voy a decir. La acusación de Satanás contra Job fue realmente un ataque a Dios. Podíamos parafrasearlo así. La única razón por la que Job te teme es porque lo bendices o le pagas porque lo haga. Ustedes dos tienen un trato, lo protegen y lo prosperan mientras él les obedezca y adore. No eres un Dios digno de adoración. Tienes que bendecir a la gente para honrarte. Fíjate qué tremendo lo que le estaba diciendo aquí Satanás a Job. Ah, pues,
Job te ama porque pues, lo has bendecido, pues así que no alaba a Dios, pues cuántas no tiene, es rico, es poderoso, tiene hijos, tiene esposa, tiene... pero a ver, quítale todo. Nada revela más tu carácter que el momento en el que lo pierdes todo. ¿Qué va a pasar si tú el día de hoy pierdes un hijo? ¿Seguirías sirviendo a Dios? Piénsalo. ¿Qué pasaría si el día de hoy pierdes la salud? De repente te dicen, ¿sabes qué? Tus pulmones ya no sirven, tus riñones ya no sirven, ya no hay remedio. Tienes un año de vida. ¿Seguirías amando a Dios? ¿O vivirías cuestionándolo? Ay, ¿por qué me pasa esto? ¡Ay! No, hermano, no pierdas el tiempo cuestionando a Dios. Dios es bueno en las buenas y las malas. Ahorita que tienes a tus hijos, disfrútalos. Disfrútalos, gózate y dile, Señor, gracias por mis hijos. Y si un día Dios decide llevárselos, dile, Señor, me duele, porque me duele. Pero ¿sabes qué, Señor? Aunque me los hayas quitado, aún así no me rajo, Señor. Aún así te alabo, aún así te engrandezco. ¿Por qué? Porque el diablo era lo que le estaba diciendo a Dios. Es que Job te teme porque le das todo, pero quítale todo y vas a ver cómo no reniega, vas a ver cómo no habla. Ay, sí, los hermanos, no hombre, andan aquí en el colegio porque la llevan papita. Pero ¿cuántas veces, hermanos, sí o no hemos conocido en las iglesias gente que ha pasado por una prueba y en lugar de agarrarse de Dios, no se agarraron de él? ¿Y sabe qué es lo peor? Que ahorita andan peor. ¿Cuántos de nosotros no tenemos contactos que eran cristianos y ahorita ya están tomando? Compartiendo suciedad, compartiendo maldiciones. Y te quedas el hermano, la hermana, ya se divorciaron, ya su hijo salió gay, ya hermanos. No estoy hablando de mundanos, estoy hablando de gente que conoció de Dios. ¿Por qué pasó eso, hermanos? Porque para ellos Dios nada más era Dios en las buenas. No, para mí mi Dios es mi Dios en las buenas y en las malas. Mi Dios es mi Dios en la montaña y es mi Dios en el valle. La enseñanza que nos da el libro de Job, hermanos, es que el verdadero cristiano, el verdadero creyente, ama y honra a Dios, no solo en las buenas, sino también en las malas. Y con esto terminamos. Vamos rápidamente aquí. ¿Sí están aquí, hermanos? Ahora, fíjate qué tremendo. Los tres amigos de Job dijeron que Job estaba sufriendo porque había ¿qué? Pecado. Tremendo, ¿verdad? Es que esa enfermedad que tienes es porque hiciste esto. No, espérate, no siempre es así. No siempre es así. Eliú dijo que Dios estaba castigando a Job para que fuera un hombre mejor y era en parte cierto. Pero fíjate, la razón fundamental del sufrimiento de Job fue silenciar las acusaciones blasfemas de Satanás y probar que él honraría a Dios aunque lo hubiera perdido todo. La vida de Job fue un campo de batalla en que las fuerzas de Dios y Satanás se comprometieron en una lucha para decidir Jehová es digno de la adoración del hombre, y con esto terminamos. Algunas de las así llamadas tragedias del pueblo de Dios realmente han sido armas de Dios para acallar al enemigo. Los ángeles observan a la iglesia y aprenden los tratos de Dios con su pueblo. Es posible, y eso es la verdad, que no sepamos hasta que lleguemos al cielo por qué sucedieran ciertas cosas. Mientras tanto, caminamos por la fe y decimos con Job, bendito sea el nombre de Dios. Entonces, rápidamente vamos a acabar la clase y les vamos a dar las preguntas para el examen, ¿ok? Primeramente, vimos las 4 cualidades de Job. Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado ¿de qué? Del mal. ¿Verdad que sí? Ahora, pregunta número 2. ¿Cuál era el ganado de Job? Ya ahí usted va a poner cuántos camellos tenía, cuántas asnas, cuántas yuntas, cuántos camellos, cuántos borregos. ¿Estamos de acuerdo? Pero también va a haber preguntas no de memorización. Va a haber preguntas, por ejemplo, yo le voy a preguntar a usted,
¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando menciona que Satanás es hijo de Dios? ¿Qué entiende usted? Ve esa parte en la Biblia donde dice, un día vinieron los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. Bueno, ¿cómo lo explicaría usted? ¿Está aquí conmigo? Esa es la 3. La 4, dígame los 3 hombres que si Dios destruyera la tierra, se salvarían. Lo vimos hace ratito, lo leyó la hermana Reina. Eran Noé, era Daniel y era Job. Recuérdelos, anótelos. Noé, Daniel y Job. Y la última pregunta, esa también es pregunta expresiva. Usted va a decir, ¿qué opina usted de las palabras de la mujer de Job? ¿Cómo lo interpreta usted? Por ejemplo, si alguien a usted le pregunta, oye, ¿y tú qué piensas? ¿Cómo actuó la mujer de Job? ¿Actuó bien o actuó mal? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? Ahora sí, ahí se aplica que me dé su opinión. Entonces vienen 3 preguntas tipo de memorizar, pero 2 preguntas lógicas, ¿ok? Le vamos a preguntar, ¿qué opina usted de la esposa de Job, de los dichos de la esposa de Job? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Y qué opina usted de cuando la palabra de Dios habla de que Satanás es nombrado hijo de Dios? Ahora, tenemos 5 minutos para preguntas de la clase. Ahora sí usted puede preguntar lo que guste. ¿Alguien tiene una duda, una pregunta? Con mucho gusto se la contestamos respecto a esta clase. Con mucho gusto. ¿Habrá alguien? Yo tengo una pregunta, Adelante, hermano. Pastor Hugo. Sígame. Cronológicamente, no sé si me estoy adelantando a la clase, hay un tiempo de lo que sufrió la prueba, lo que pasó Job. En el tiempo lo describe la Biblia. Si hay un tiempo específico de la prueba. No, la Biblia como tal, no en el libro, no habla de que fue un día, 2, pero la tradición sí marca un tiempo específico. Recuerden algo que no toqué, que Job cronológicamente fue el primer libro escrito de la Biblia. ¿Ok? Los libros de la Biblia no siempre están en el orden en que fueron escritos. Por ejemplo, Job se escribió antes que Génesis. Entonces, pero como le digo, son cosas que vamos a ver más adelante. Pero lo que sí le puedo decir es que el libro como tal no dice, Dios probó a Job 40 años o 30 días o un mes. No, que lo interesante no es tanto el tiempo, sino que gracias a Dios el Señor obró ahí en él. Pero tiempo como tal no hace referencia. Pero ya en la próxima clase les digo cómo dice la tradición más o menos cuánto duró, porque sí viene, pero en la tradición de los rabinos, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Pastor, ¿quién escribió Job? Muchos piensan, hermana, se lo atribuyen a Moisés o a los patriarcas por el estilo de literatura, pero realmente el libro, o una de dos, o puede ser anónimo, ¿verdad? Que no hay certeza a ciencia cierta de quién lo escribió, o pudo haber sido el mismo Job. ¿Ok? Puede ser una de dos, ¿verdad? Pero no viene como tal un autor así determinado. Sí, gracias. Una pregunta más. Sí, ¿Dijo dígame. que la tierra de Uz actualmente dónde es? ¿Lo dijo al inicio o escuché mal? Sí, lo dije. Es la tierra de Edom. Acuérdense que Edom, ¿quién era? El hermano de Jacob. Ustedes se quedan. Edom, para que entienda, Esaú. Ah. Ajá. Acuérdense que Esaú también se les llama Edom. Y esa tierra de Edom, si podemos ver un mapa, está al sur, ahí por el Mar Muerto, más o menos. Gracias. Con todo gusto. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Perdón, a la pregunta, ¿cómo se llama el programa que usted lee en el internet? Pastor, me interesó que usted tiene un programa que lee la Biblia también. Los devocionales.
Pues hay en mi página de Facebook, ahí búsquenla como Hugo Martínez y diario los comparto. De hecho, en el grupo de WhatsApp comparto los devocionales para que hoy compartí el de hoy. Si se une el grupo de WhatsApp, ahí los comparto por WhatsApp y usted los puede reenviar completamente gratis. Hugo Martínez, ¿qué? Disculpe. Nada más así Hugo Martínez, así ponga Hugo Martínez y no salgo yo. Sale mi hijo ganando almas, ahí lo puede ver. Ahorita les envío mi Facebook ahí por el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Gracias. Sí, para servirles, pero respecto a la clase, ¿alguien tiene otra duda? Yo, pastor, le voy a hacer una pregunta. Buenas noches. Buenas noches, dígame. ¿Cuál es la diferencia entre creación e hijo? Ahí le va. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Exactamente. Entonces, pues el chamuco muy arrepentido no está y muy creyente no es. Entonces, hay cosas que Dios creó, pero que no son parte de su familia de él. Es como, por ejemplo, yo voy por la calle, ¿verdad? Y puedo ver una persona que me pide para un pan. Y yo pues me conmuevo y le doy. Pero si la misma persona viene y dice, oye, déjame vivir y adóptame, le diría, pues no se puede porque ya tengo mis hijos. O sea, no es la misma responsabilidad. Pero a grandes rasgos le contesto la pregunta diciéndole que todos los que le reciben y los que creen su nombre pasan a ser hijos de Dios. Entonces, Satanás fue creación de Dios. Fue creación de Dios. Que ya se haya revelado y todo eso, pues ya es rollo de Satanás, ¿verdad? Pero Dios creó a Satanás y Dios va a juzgar a Satanás. Satanás lo sabe. Satanás está bien consciente de que el tiempo es corto. Y de hecho, muchos tienen el pensamiento de que el diablo está en el infierno bailando cumbias y no es cierto. Va a llegar un momento en que va a ser juzgado y créanme que le va a tocar lo peor del infierno. Pero a grandes rasgos, esa es la diferencia. Todos los que le reciben, los que creen en su nombre, pasan a ser hijos de Dios. Satanás es creación de Dios, mas no es hijo de Dios. Espero haya quedado claro. ¿Sí quedó claro? Muchas gracias, pastor. Sí. Amén. Hermano Pedro, adelante, una pregunta más. Póngale el micrófono. Bueno. Ahora sí, hermano Pedro, dígame. No lo escuchamos, varón. Hable fuerte o prenda el micrófono, porque veo que se mueven los labios, pero no se escucha. Hermano Pedro, ¿sí nos escucha? O escriba la pregunta, varón, porque no lo escuchamos, pero puede escribirla. Con todo gusto lo escucho. La última preguntita de hermano Pedro, con todo gusto la contesto, pero escríbala porque no se le está escuchando. Y ya vamos sobre el tiempo, porque tengo que subir aquí el video a YouTube y tengo que cenar, ya hace hambre. Entonces ya la última pregunta. Saludamos al hermano Jorge Esquivel, a la hermana Karen. Los que no han enviado su nombre completo al grupo, mándenlo para agregarlos al grupo, ¿ok? Hermano Pedro, escriba su pregunta. ¿No? Bueno. Pastor, ¿cómo se llama la materia, pastor? Libros poéticos. Libros poéticos. Voy a tratar de ver Job en un mes. Ahora le voy a ser bien franco. Job da para verlo en 2 años. O sea, la verdad, o sea, tiene mucho. Pero vamos a ver a grandes rasgos. O sea, no diga, ay, el hermano Hugo no me enseñó mucho de Job. No, mijo, no te puedo enseñar todo de Job. ¿Ok? Sácate de la cabeza que te debo enseñar todo. No, te voy a dar como quien dice, ¿cuántos han ido a Walmart o a Sam's Club? ¿Verdad? Y cuando uno va a Walmart o Sam's Club, hay muchachas o muchachos ofreciendo pan o jamón, un cachito. Y ya lo prueba uno, qué sabroso, ¿cuánto vale el kilo? No, vale, deme 1 kilo. Eso es esta clase. Yo te estoy dando un cachito de Job, ya tu deber es comerte todo Job tú. Que vas a tener toda la vida para estudiar Job. Yo te estoy dando lo básico, ¿ok? Ok. Mi pregunta es, ¿los amigos de Job era crítica o lo decían por no verlo sufrir? Mi hermano, y lo vamos a ver la otra clase. Ellos no veían el panorama, ¿sí me entiendes? O sea, ellos tal vez en su manera de ser, en su amistad, le decían, pues, ¿qué hiciste? ¿Por qué pasó esto? Pues, o sea, no entendemos. ¿Sí está aquí conmigo?
Algo habrá hecho. Pero obviamente, hermanos, obviamente no lo hacían en mala onda, sino porque realmente eran amigos, hermanos. Fueron ahí con él, estuvieron con él. Ahora, decían a veces verdades, a veces mentiras, pero ahí estuvieron. Y al final, todavía estuvieron más. Yo le voy a decir algo sobre la amistad, ya para acabar. Un verdadero amigo, hermanos, no siempre te tienes que llevar bien con tu amigo. Un verdadero amigo a veces te va a decir la verdad. ¿Sí está aquí conmigo? O a veces, ¿cuántos tenemos amigos con los que nos hemos peleado? O discutido. Sí, esa es la amistad. La amistad no siempre es pensar igual. ¿Ok? No siempre es pensar igual. A veces los amigos tal vez lo hicieron, oye hermano, pues, ¿qué pasa? ¿Pasó algo? ¿Hiciste algo? A veces uno como pastor dice, oye hermano, pues, ¿por qué pasó esto? Cuéntame, ¿hiciste algo? ¿Pasó algo? Pero no lo hace uno por juzgar, sino para ver la raíz del problema. ¿Sí está aquí conmigo? Pues yo siento eso, dice aquí, porque la esposa de estar sufriendo y ver a su esposo sufrir por lo que estaba pasando, era que le decía que maldiga a Dios y muera. Pero dijo porque estaba, así es, hermano Pedro, así es, era lo que hablábamos en la clase. Pues bueno, si contestamos todo, se nos va a ir todo el tiempo. Entonces, hasta ahí ya, más preguntas, mándenmelas por el WhatsApp, porque este video ya va para YouTube. Entonces no queremos extendernos el video de YouTube. Pero si usted tiene una duda, una pregunta, con todo gusto se la contesto allí en el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Con todo gusto, estoy para servirle. Quiero que sepa que estoy para servirlo, que yo no cobro por hacer esto. Lo hago gratis, lo hago de corazón, lo hago con todo el gusto y estoy para servirle. Lo que yo pueda servirle, le voy a servir. ¿Ok? Estoy para servirle, que no le dé pena preguntar. También, ojo, si tiene alguna duda con el examen o algo, con todo gusto yo le voy a ayudar, ¿ok? Que no le dé pena. Y bueno, vamos ahora para ser despedidos. Le voy a pedir a amado José Luis Valencia que nos despida en oración. Vamos ahora para ser despedidos. Ok, vamos a orar. Señor Padre, gracias por estas clases, Dios, que iniciamos en este semestre. Y le pido, Señor, que cada uno de nosotros estemos atentos, Señor, a todo lo que aprendamos de su palabra. Quédese con mis hermanos en cada uno de sus países que están, que nos podemos conectar. Y en nombre de Jesús le pedimos estas cosas. Amén. Amén, queridos alumnos, que Dios los bendiga. Ahorita subo el video ahí a YouTube para que los que no pudieron verlo en vivo lo vean y también lo del examen. Que Dios los bendiga. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Hasta luego. Dios los bendiga. Descansen y pastor. cenen sabroso. Échense un taco en mi honor. Muy buena la clase. Muy buena la clase. Hasta luego. Dios los bendiga.